Bueno, a continuación les voy a explicar un sistema automático que permite perforar una pieza a partir de este diagrama Grafset que se hizo. Y a lo último realizar la programación del ladder para simularlo en S7. Tenemos aquí la tabla de variables M1, que es la bomba hidráulica, la válvula 2, que es una válvula con retorno de muelle que va a accionar el, el cilindro 3, ya que este cilindro tiene también un retorno por muelle. Entonces no es necesario de una válvula que tenga más vías o más posiciones. La válvula 1 sí nos sirve para los cilindros que no tengan retorno por muelle, ya que tiene 3 posiciones y 5 vías. Entonces tenemos que hacer que funcione para un lado o para el otro, dependiendo cómo deseemos que funcione el sistema. Tenemos el cilindro 3, que es el que va a sostener la pieza, el M2, que es el taladro, este otro símbolo que nos indica un final de carrera para el cilindro 2, el cilindro 2, que es el que va a llevar el taladro hacia la pieza, el cilindro 5, que es el último que va a ser accionado para empujar la pieza a un recipiente, el botón de encendido, el final de carrera del cilindro 5, el botón que hace que pare en cualquier momento y el final de carrera del cilindro 3. Entonces tenemos que en la etapa 0 vamos a iniciar el sistema. Entonces debe estar el botón de encendido en 1 y el de parar en 0. El de parar lo vamos a tener en todas las etapas, antes de todas las etapas, ya que es un botón de seguridad. Y si lo dejamos de pulsar va a seguir con la siguiente etapa, no es que se vaya a reiniciar el sistema. Bueno, en la etapa 1 el motor 1 se enciende, que es la bomba hidráulica. Pasamos a la etapa 2 y M1 está en 1 y parar en 0. Aquí en este diagrama Grafset solo dejé como salidas, como acciones en cada etapa las válvulas, ya que son las que van a controlar los cilindros o los vástagos que vamos a utilizar. Y eso sí los voy a programar en el lenguaje ladder. Entonces para eso hicimos aquí la tabla de cada etapa. Cuando pasa la etapa 2 se enciende la válvula 2. ¿Qué hace esa válvula 2? Que en el sistema va a hacer que el cilindro 3 sostenga el objeto. Para pasar a la etapa 3 necesitamos que el cilindro 3 y el final de carrera 3 estén en 1, que nos indica que ya está presionando el objeto. Y lo mismo, el de parar está en 0. Pasamos a la etapa 3 y al mismo tiempo que la válvula 2 esté accionada, entonces la válvula 1 es la que va a accionar el motor 2 y el cilindro 2 para que el taladro vaya a hacer el hueco. Entonces tan pronto llegue al final de carrera, que es una perforación que no sobrepase el objeto, sino que llegue más o menos hasta la mitad, va a ir ubicado el final de carrera. Si este final de carrera llega a 1, póngame la válvula en la otra posición. La válvula 1 es de 3 posiciones y al momento de cambiarla, el vástago 2 va a regresar a su posición inicial. Entonces tenemos que tan pronto pase eso, el motor 2 y el final de carrera 2 van a estar en 0, en su posición inicial. Pasamos a la etapa 5, que me pone la válvula 2 en 0, que es la que va a presionar el objeto, y el cilindro 3 pues va a regresar a su posición inicial. Pasando así a la etapa 6 para volver a prender la válvula 1 para el último cilindro, que no tiene retorno por muelle tampoco, que es el que empuja el objeto. Entonces si está en 1, pasamos a la etapa 7 y la etapa 7 lo que hace es dejar la válvula en 0, la 1, y ahí vuelve a iniciar el sistema si tenemos el encendido en 1 y el parar en 0.
Bueno, a continuación les voy a explicar la programación en ladder. Aquí tenemos la tabla de símbolos. Como vimos anteriormente, usamos 8 etapas, contando la 0. Dejamos estas como dirección M1 de ahí en adelante para que tengan una memoria ahí guardada, ya que vamos a usar bobina set y reset. Esto se coloca tal cual como lo teníamos allá en la tabla de símbolos en el diagrama de GraphSet. Vamos aquí al bloque de programa y copiamos exactamente lo mismo. Tenemos que para la etapa 0 debe estar el encendido en 1 y parar en 0, que es un contacto normalmente cerrado, los ceros. Cuando esté en la etapa 1, solo verifiquemos que el botón de parar no está encendido. Así que me va a setear E1 y me va a resetear E0 para que continúen solo en esta etapa. Aquí E1, estamos en esa etapa, siempre verificamos que el botón de parar está en 0 y como está en E1, ya sabemos que en la etapa 1 M1 se activa. Entonces pasa a la etapa 2, setea la etapa 2 si M1 está activado y resetea E1. Estando la etapa 2 tenemos tres condiciones, siempre la de parar, el cilindro y el final de carrera del cilindro 3. Aquí está. Y la válvula 2 se acciona. Más adelante, primero cuadramos los set y reset para que ingrese a cada etapa y después abajo sí programamos las salidas de los cilindros o vástagos que vayamos a utilizar. Aquí estando en la 3 paramos. El 3 va a dejar de presionar hasta que el final de carrera 2 vuelva a estar en 0. Seteamos la 4 y reseteamos la E3, la etapa 3. Pasamos a la etapa 4 que va a verificar que el motor 2, el del taladro y el final de carrera 2 estén en su posición inicial, que el motor esté apagado y el final de carrera del vástago 2 esté en 0. Seteamos la etapa 5 y reseteamos la etapa 4. En esta etapa solo verificamos que el cilindro 3 esté en ceros, ya que es cuando esté en su posición inicial y ya no esté presionando el objeto. Ya cuando deje presionar el objeto, seteamos E6 y reseteamos esa etapa, E5. Entonces, estando en la etapa de 6, entonces si C5, si el vástago 5 está activado, que quiere decir que ya empujó el objeto, seteamos la etapa 7 y reseteamos la etapa 6. Y esta etapa simplemente la colocamos es para que vuelva y verifique si ya puede volver a hacer de nuevo el ciclo. Ahora con las salidas. Esto ya es para controlar los vástagos. Entonces activamos M1 estando en la etapa 1 y verificando que el encendido y el de parar esté en alto. Y los enclavamos ya que la bomba hidráulica siempre debe estar prendida. Entonces, pasando a la etapa 2, en esta programación, en este segmento, se logró meter 2 etapas para evitar otros segmentos adicionales, ya que coincidían con las mismas condiciones. Tenemos aquí que E2, estando en la etapa 2, activa la válvula 2 si el encendido y parar estén en sus condiciones de 1, 0 y si la etapa 5 esté en 0. Tan pronto llegue la etapa 5 necesitamos que esta válvula deje de funcionar, porque aquí la anclavamos ya que la necesitamos para que el cilindro 3 siempre presione el objeto. Aquí, válvula 2 activa el cilindro 3. Estando en la etapa 3 necesitamos activar la válvula 1
Para eso necesitamos que el final de carrera C2 esté en cero. Luego se activa y prende al mismo tiempo, como anteriormente se los mencioné, el motor 2 y el cilindro 2. Tan pronto este final de carrera llegue al tan pronto este llegue al final, se va a abrir este contacto y va a hacer que estos dos se apaguen. Aquí verificamos que el final de carrera está en cero. Ya es cuando vamos a ver que ya se le hizo el hueco a la pieza. Entonces la válvula 1 también acciona el cilindro 5 ya que no tiene un retorno por muelle y se va a desactivar cuando el final de carrera de ese cilindro llegue al final, llegue al tope. Bueno, ahora una vez tengamos ya cargado el programa, le damos en correr, encendemos el sistema y de una vez miramos que la válvula 2 se acciona y la válvula 2 acciona el cilindro 3. Este es el motor de la bomba hidráulica. Entonces, tan pronto presione el objeto, vamos a ver que el cilindro 2 se prende y el motor del taladro también se enciende, que es este M2 Q0.1. Tan pronto este llegue a su final de carrera, o sea el del cilindro 2, esto quiere decir que ya le hizo la perforación hasta la mitad, se apaga. Entonces el paso que sigue es apagar este, que es el cilindro con retorno de muelle, y tan pronto este se quite va a empujar el objeto a un envase. Ahí vemos que este es el cilindro 5. Entonces el final de carrera de este, si se activa, va a volver a hacer el proceso ya que tenemos el encendido activado. Vuelve a presionar el objeto que tiene ahí, ya que asumimos que el proceso de colocar el objeto es de forma automática. Básicamente ese es todo el sistema, el funcionamiento de este sistema.